El universo, vasto y silencioso, a veces deja escapar un susurro que no debería existir. A finales del siglo de 1970, un radiotelescopio captó un pulso tan perfecto, tan matemático, tan sorprendentemente uniforme, que durante unos instantes se creyó que provenía de una fuente artificial. Fue una señal breve, precisa, casi quirúrgica. No encajaba en ninguna categoría conocida y, lo más inquietante, provenía de un lugar completamente vacío. La explicación científica inicial sugería un púlsar recién descubierto, una estrella de neutrones rotando con un ritmo casi mecánico. Pero al estudiar sus detalles más finos, los investigadores encontraron irregularidades imposibles, microvariaciones que parecían codificadas, patrones superpuestos que no se correspondían con ningún proceso natural. Era como si hubiese múltiples mensajes dentro de un mismo latido. El fenómeno escaló cuando otros radiotelescopios en otras partes del mundo detectaron señales similares, pero no idénticas. Cada una parecía ser una variación del mismo molde, como ecos lejanos de un evento que se repetía sin repetirse. Ninguna provenía de una estrella, ninguna provenía de un objeto visible, ninguna dejaba un rastro estable. Los modelos empezaron a considerar una posibilidad desconcertante, que estas señales no provinieran de objetos, sino del propio espacio. Ondas que nacen en lugares donde no debería existir nada, fluctuaciones espontáneas del vacío cuántico, zonas donde el tiempo vibra sin causa aparente. Visualmente, puede imaginarse como un latido perfecto emergiendo del abismo cósmico. Un punto sin estrellas, sin materia, sin energía detectable, enviando un pulso que parece demasiado preciso para ser accidental. La hipótesis más extrema sugería que eran crujidos del universo, momentos en los que el espacio sufre tensiones que generan pequeñas liberaciones de energía, grietas temporales, fallos microscópicos en el tejido de la realidad. Las consecuencias de esta idea eran abrumadoras. Si el cosmos puede producir señales sin una fuente física, entonces el vacío no es vacío. Es una maquinaria compleja, inestable, que respira y se tensa, generando fenómenos aún desconocidos. En comparación con fast radio bursts, pulsars o magnetars, estas señales son radicalmente diferentes. No tienen eco, no tienen repetición, no tienen origen. Solo existen un instante. Luego desaparecen para siempre. El escenario final es inquietante, un universo que, de vez en cuando, deja escapar un latido involuntario. Un pulso perfecto nacido de la nada. Como si el cosmos estuviera intentando decir algo y nosotros apenas pudiéramos escucharlo. El vacío que devora el espacio. Todo comienza con una ausencia, no una simple falta de estrellas o de materia, sino una ausencia que parece activa, como si el espacio mismo se hubiese retraído hacia un lugar que no pertenece al universo conocido. Durante años, los mapas del fondo cósmico mostraron una mancha fría inexplicable, una región inmensa donde la radiación era anormalmente baja, lo suficiente para sospechar que allí estaba ocurriendo algo imposible. Se creyó al principio que se trataba de un vacío común, una fluctuación natural en la distribución de galaxias. Pero cuando los telescopios de gran profundidad enfocaron la región con mayor precisión, surgió el verdadero enigma. No era un vacío corriente, era un abismo colosal, un hueco tan vasto que parecía haber borrado miles de millones de años de historia cósmica. El planteamiento científico se volvió incómodo. El universo, según todos los modelos, no puede generar un vacío tan grande sin algún mecanismo extremo. La materia siempre se agrupa, incluso en las zonas más desiertas existen restos, partículas, polvo. Pero allí no había nada. Nada detectable, nada trazable, nada comprensible. El fenómeno escaló cuando se descubrió que la luz atravesaba esta región de manera anómala. No simplemente atravesaba un vacío, parecía distorsionarse, ralentizarse, perder energía de formas que no encajaban con ninguna ley física conocida. Era como si la propia geometría del espacio estuviera alterada, como si el vacío tuviera peso, o peor aún, intención.
Visualmente, uno podría imaginar un enorme hueco oscuro, no un agujero negro, sino algo infinitamente más extraño, un espacio torcido, un globo gigantesco donde la distancia se estira, donde el tiempo parece denso, donde la nada se comporta como una sustancia. Un territorio donde el universo parece estar incompleto, donde la realidad no llegó a instalarse del todo. Luego llegó el giro inesperado. Algunos investigadores sugirieron que ese vacío podría ser la sombra de otro universo que rozó el nuestro en los primeros instantes tras el Big Bang, como dos burbujas en un océano de energía primordial, dejando cicatrices en sus fronteras. Según esta hipótesis, el supervacío sería la huella de un contacto prehistórico entre dos realidades distintas. Las consecuencias de esta idea son perturbadoras. Si colisiones entre universos son posibles, cada contacto podría dejar cicatrices gigantescas como esta, cicatrices donde las leyes físicas son inestables, incompletas o directamente rotas. Zonas donde la gravedad no opera como debería, donde el espacio puede adelgazarse o fracturarse sin previo aviso. Comparado con otros vacíos cósmicos, el supervacío no es simplemente una región desocupada, es una anomalía estructural, una ausencia que produce efectos, un vacío que no debería existir, pero que actúa como si fuera algo más que un hueco. El escenario final es inquietante, un lugar del cosmos tan vasto y tan silencioso que parece absorber más que luz o materia, parece absorber posibilidad. Atravesarlo sería como cruzar un espacio donde el universo está debilitado, un lugar donde todo lo que existe se siente suspendido, como si estuviera a un movimiento de desaparecer. Un vacío que no solo está ahí, sino que parece devorar el propio concepto de espacio. El lugar donde el tiempo se derrumba. El tiempo parece una línea firme, un movimiento constante hacia adelante. Pero en ciertos rincones del universo, esa línea se dobla, se estira, se fragmenta y a veces se rompe. La existencia de estos lugares desafía no solo la física, sino nuestra intuición más profunda. Porque no se trata de viajar en el tiempo, ni de alterarlo, se trata de regiones donde el tiempo deja de existir como concepto. La historia comenzó en la década de 1990, cuando varios relojes atómicos instalados en satélites registraron sutiles discrepancias al pasar cerca de ciertas estructuras masivas. No eran simples variaciones gravitatorias, era algo distinto, más brusco, como pequeños desgarros en la continuidad temporal. Microcortes, saltos imperceptibles que no podían explicarse con los modelos de relatividad general. Los astrónomos asumieron un error instrumental hasta que detectaron el mismo fenómeno a millones de años luz, en cúmulos distantes donde la luz parecía ralentizarse de forma extraña. El análisis espectral mostraba patrones imposibles, fotones envejecidos antes de tiempo, como si hubieran viajado por una región donde el tiempo había perdido ritmo, donde su avance era inconsistente, como si el universo hubiese olvidado cómo hacer que los segundos se sucedieran con normalidad. A medida que se investigó más profundamente, el fenómeno escaló de forma dramática. Se descubrieron regiones donde el tiempo parecía fluir a distintas velocidades dependiendo de la dirección en la que se lo midiera. No era dilatación gravitatoria, era anisotropía temporal. Como si el tiempo fuera un fluido que no tiene el mismo espesor en todos los sentidos. La explicación visual es difícil, pero puede imaginarse como navegar por una zona donde el reloj interno del universo se tambalea, donde las distancias temporales se estiran como caucho viejo, donde cada instante parece vibrar, incompleto, inestable. Es un ambiente que no se ve, pero que podría sentirse, como caminar en un lugar donde cada paso tarda más en ocurrir. El giro inesperado llegó cuando los físicos detectaron un patrón común entre todas estas zonas, su relación con estructuras invisibles llamadas defectos topológicos del espacio-tiempo. Son como costuras mal cerradas desde la infancia del universo, puntos donde el tiempo nació torcido, donde su flujo se tensionó desde el primer microsegundo después del Big Bang. En esencia, son fallos en el software cósmico. Las consecuencias de estos son perturbadoras. Si el tiempo puede fallar en ciertos lugares, entonces su estabilidad en el resto del universo podría ser solo aparente. Podrían existir regiones donde el pasado y el futuro colapsan, donde ningún evento puede ocurrir de forma ordenada, donde el movimiento pierde significado, donde ni la materia ni la energía pueden comportarse de forma coherente.
Comparados con los agujeros negros, donde el tiempo se deforma por densidad extrema, estos lugares son aún más extraños. Allí no existe una singularidad, no hay un objeto que lo cause, son puntos del cosmos donde el tiempo simplemente nació mal y continuará torcido por toda la eternidad. El escenario final es imposible de olvidar. Si un ser humano pudiera acercarse a uno de estos lugares, la percepción del tiempo comenzaría a distorsionarse, los pensamientos se desacoplarían, las sensaciones llegarían demasiado tarde o demasiado pronto, el paso de un segundo podría sentirse eterno o no llegar a ocurrir jamás. Sería entrar en un paisaje donde ni siquiera la existencia puede definirse con claridad, un fragmento del universo donde el tiempo se derrumba como arena entre los dedos. La materia que existe sin existir. Hay regiones del universo donde la materia se comporta como un fantasma. Se mueve, atrae, curva el espacio, genera efectos medibles, pero no está allí. No emite luz, no refleja luz, no absorbe luz, no interactúa con nada. Es como si fuese un recuerdo, una sombra de algo que no debería existir. Este fenómeno desconcertante fue descubierto por accidente mientras se estudiaba un cúmulo galáctico cuyo comportamiento desafió a toda la física conocida, el llamado cúmulo fantasma. La historia comienza a mediados de la década de 2010, cuando los astrónomos observaron regiones del espacio donde las galaxias parecían girar alrededor de algo invisible. No era simplemente materia oscura. Esta zona no seguía los patrones habituales. Su masa aparente fluctuaba. A veces parecía más densa, a veces más ligera, a veces directamente desaparecía del mapa por completo. Era como observar un objeto que no sabe si está ahí. El planteamiento científico inicial buscó errores en las lentes gravitacionales, suponiendo una distorsión mal interpretada, pero al analizar decenas de observaciones emergió un patrón sin precedentes. La masa invisible se movía como una entidad independiente. No acompañaba a las galaxias, no seguía su distribución natural, se desplazaba por su cuenta, como si tuviera una dinámica propia. El giro extraño surgió cuando varios equipos de investigación notaron que estas anomalías aparecían con mayor frecuencia en regiones del espacio donde se creía que existían puntos débiles en la estructura del cosmos, sitios donde el tejido del espacio-tiempo podría estar mal cosido desde el origen. Según esta idea, la materia fantasma no sería materia, sino un pantallazo, un error en la simulación física del universo, una presencia que no debería haberse manifestado, un fallo en la ecuación que genera la realidad. Las consecuencias de este fenómeno son profundas. Si el universo puede producir masa intermitente, entonces nuestras mediciones de la gravedad en todo el cosmos podrían estar equivocadas. Podrían existir regiones donde la materia aparece y desaparece, donde la física se ejecuta con errores pasajeros, donde los algoritmos cósmicos producen entidades sin propósito ni permanencia. Comparado con la materia oscura tradicional, este fenómeno es más inquietante. La materia oscura es constante, esta no. La materia oscura se comporta igual en todas partes, esta actúa como un glitch. La materia oscura no cambia de fase, esta parece alternar entre estados. El escenario final es casi surrealista, un viajero atravesando una región donde la gravedad cambia sin aviso, donde estructuras invisibles emergen como olas gigantes, empujando naves, desviando rutas, colapsando estrellas para luego desvanecerse en un silencio absoluto. Lugares donde la materia solo existe a ratos. Un recordatorio de que, incluso en un universo de reglas estrictas, hay rincones donde la realidad parece decidir improvisar. Las regiones donde la gravedad no funciona. De todas las fuerzas del universo, la gravedad es la más honesta. No desaparece, no fluctúa, no cambia de identidad. Es constante, predecible, la columna vertebral de la arquitectura cósmica. O al menos, eso se creyó durante siglos, hasta que algunas regiones del espacio comenzaron a comportarse como si la gravedad simplemente dejara de actuar. Todo empezó con observaciones del movimiento extraño de varios cúmulos galácticos a finales de la década de 2010. Las galaxias se desplazaban como si estuvieran guiadas por fuerzas desconocidas. Algunas mostraban trayectorias imposibles. Otras parecían ignorar completamente la masa que las rodeaba.
Era como ver un ballet donde alguno de los bailarines no sigue la música. Los científicos revisaron una y otra vez los modelos. Quizás había masa no detectada, quizás un error de cálculo, quizás un fenómeno de lente gravitacional mal interpretado. Pero la anomalía persistía. En ciertas zonas del cosmos, la gravedad actuaba como si estuviera rota. El planteamiento científico se volvió inquietante cuando se descubrió que estas regiones tenían algo en común. Su densidad era extremadamente baja. No había suficiente materia para generar gravedad significativa, y sin embargo, los objetos dentro de ellas se movían como si estuvieran sujetados por una fuerza invisible, errática e impredecible. El fenómeno escaló al analizar el llamado cúmulo desgajado, una zona donde la materia parecía separarse de la gravedad, como si ambas ya no estuvieran conectadas. Se detectaron galaxias cuya masa calculada era menor que su fuerza gravitatoria. En otras palabras, generaban más gravedad de la que deberían. Era como si una parte invisible del espacio estuviera amplificando o disminuyendo la fuerza sin motivo aparente. Visualmente, podría imaginarse como un océano donde las olas no siguen el viento, donde barcos se desplazan sin rumbo lógico, donde el agua parece obedecer reglas distintas en cada punto. Así son estas regiones del universo, lugares donde la gravedad actúa de forma incoherente, como si el campo gravitacional tuviera parches defectuosos. El giro inesperado llegó con una teoría radical. La gravedad no es una fuerza fundamental, sino una consecuencia emergente de la estructura del espacio-tiempo. Si esa estructura está alterada en ciertas zonas, si está mal compilada, la gravedad podría comportarse como un programa con errores. No sería una ley universal, sería una propiedad derivada que puede fallar. Las consecuencias de esta idea son devastadoras. Si la gravedad puede fallar localmente, entonces podrían existir regiones del cosmos donde no haya órbitas estables, donde los planetas no puedan formarse, donde las estrellas se fragmenten, donde la materia se disperse sin control. Peor aún, podrían existir zonas donde la gravedad se invierta temporalmente, creando espacios donde el movimiento natural apunta hacia afuera, no hacia adentro. Comparado con agujeros negros, supernovas o materia oscura, este fenómeno es aún más desconcertante porque no tiene un origen físico evidente, es simplemente la gravedad misma dejando de cumplir su función. El escenario final es perturbador, un viajero espacial cruzando los límites de una región donde la gravedad oscila, cambia de intensidad o incluso desaparece por completo. Un lugar donde la masa no atrae, donde el espacio deja de curvarse, donde un objeto podría quedar suspendido eternamente sin caer jamás, como si el universo hubiese olvidado cómo hacer que las cosas se acerquen. Una fisura en la ley más fundamental de todas. Las estructuras que no deberían existir, pero están ahí. A veces el universo crea cosas que desafían toda lógica. Formaciones colosales que no encajan en los modelos de expansión, estructura, gravedad ni cosmología. Objetos tan enormes, tan antiguos, tan improbables, que no solo rompen las reglas conocidas, sino que las humillan. Entre ellas existe una especialmente desconcertante. Una estructura tan grande que no debería caber dentro del universo observable según las propias leyes físicas. Se la conoce como la Gran Muralla Hércules Corona Boreal, aunque su nombre es demasiado modesto para describirla. Es tan vasta que cuando se descubrió, las ecuaciones cosmológicas colapsaron. Los modelos predecían que el universo, debido a su edad, no había tenido tiempo suficiente para formar algo así. Era como encontrar un rascacielos en una civilización que aún no domina el fuego. El misterio comenzó con un análisis rutinario de estallidos de rayos gamma. Estos eventos, extremadamente brillantes, permiten medir distancias cósmicas. Pero al graficarlos en 3 dimensiones, los astrónomos vieron un patrón, una alineación imposible, miles de galaxias conectadas como si fueran cuentas de un collar, extendiéndose por miles de millones de años luz. Una estructura que no debería existir en absoluto. El planteamiento científico se volvió oscuro muy rápido. Según las leyes de la inflación cósmica, existe un límite físico llamado la escala de homogeneidad. Es el tamaño máximo que una estructura puede tener en nuestro universo. Nada debería superar ese límite. Nunca, sin excepciones.
Pero esta estructura lo supera de forma brutal, como si el universo hubiese crecido en capas y una de esas capas no siguiera las reglas de las demás. El fenómeno escaló cuando se detectaron más megaestructuras anómalas, el llamado Gran Grupo de Cuásares, el Muro Sloan, la Gran Muralla del Polo Sur. Todas gigantescas, todas imposibles. Cada nueva estructura aumentaba el desconcierto. Era como si grandes porciones del cosmos estuvieran organizadas por fuerzas que no conocemos, siguiendo patrones que no deberían existir. Lejos de parecer una anomalía aislada, este tipo de estructuras son evidencia de un problema más profundo. La arquitectura del universo no es tan homogénea como se creía. Algo la ha moldeado. Algo que está fuera del alcance de la materia, la gravedad y las leyes que conocemos. Visualmente puede imaginarse como un mapa donde ciertas regiones brillan formando filamentos gigantescos que atraviesan el cosmos, redes colosales que desafían cualquier explicación. Es casi como si el universo tuviera un esqueleto oculto, una estructura subyacente, un patrón secreto. El giro extraño llegó cuando algunos físicos propusieron una idea aterradora. Estas megaestructuras podrían ser el resultado de oscilaciones primigenias que no deberían haber sobrevivido al Big Bang. Ondas gigantes que quedaron congeladas en el espacio como cicatrices de un universo anterior al nuestro. En otras palabras, restos fósiles de una realidad previa. Las consecuencias, de ser cierto, son abrumadoras. Significaría que vivimos dentro de un cosmos heredado, montado sobre las ruinas de otro, un universo con escombros estructurales que desafían toda física moderna. Y tal vez con patrones que solo tienen sentido si el universo es mucho más antiguo, más grande o más complejo de lo que podemos medir. Comparado con otros fenómenos cósmicos, este no solo es extraño, es imposible. Es un insulto a la teoría, una estructura que no cabe dentro del universo, pero que sigue allí, inmensa, inalterable, inexplicable. El escenario final es perturbador. Un viajero atravesando esta muralla no vería nada especial, solo galaxias, cúmulos, vacío, pero estaría cruzando la huella de algo que no debería existir. Un mensaje silencioso del cosmos que dice: mis reglas no son tan rígidas como crees. Y aún así, este no es el fenómeno más extraño. Los lugares donde la física se apaga. Hay regiones del cosmos que ya no son meras anomalías, no son vacíos, ni estructuras gigantes, ni errores gravitatorios. Son algo mucho más profundo, más perturbador, espacios donde la física, literalmente, deja de funcionar. Zonas en las que las ecuaciones se rompen, donde las constantes universales no se mantienen, donde la realidad parece derretirse hasta volverse irreconocible. Este fenómeno es tan extremo que durante años se lo mantuvo fuera de las publicaciones principales. Lo que describía era demasiado improbable o demasiado peligroso para ser malinterpretado. La historia comenzó con un conjunto de datos que no encajaban en ningún patrón. Venían de múltiples observatorios, múltiples satélites y múltiples instrumentos. Todos coincidían en lo mismo. Ciertas regiones del cielo parecían tener propiedades físicas que no correspondían al resto del universo. No eran vacíos, no eran zonas oscuras, no eran singularidades. Eran fallas en la realidad. Lo que se detectaba allí no tenía explicación. La luz que llegaba estaba desincronizada, algunas longitudes de onda parecían adelantarse, otras atrasarse. La constante de Hubble local no coincidía con la global. La densidad energética era incoherente y, peor aún, la distancia aparente entre objetos dentro de estas regiones parecía fluctuar. Era un caos suave, sutil, casi imperceptible, pero real. El planteamiento científico tomó un giro atroz cuando los modelos matemáticos revelaron que estos puntos rotos coinciden con los lugares donde las ecuaciones del universo permitían la posibilidad de fallos topológicos del espacio-tiempo, imperfecciones en la expansión inicial, zonas defectuosas del cosmos que no se compilaron correctamente tras el nacimiento del universo. Como si el universo fuera un programa, y algunos sectores se hubieran instalado con errores.
El fenómeno escaló brutalmente cuando se descubrió que, al analizar los fotones que atravesaban estas regiones, ciertas propiedades fundamentales parecían cambiar. La velocidad de la luz local era ligeramente distinta, las transiciones atómicas mostraban valores fuera de rango, la energía de vacío, que debería ser constante, parecía variar como un latido débil. Era como observar lugares donde el universo está olvidando sus propias reglas, parches de espacio donde la física se apaga. Visualmente, un observador no vería nada especial, quizá un cielo un poco más oscuro, quizá galaxias más dispersas, pero los instrumentos revelarían una pesadilla conceptual. Constantes físicas derritiéndose, distancias vibrando, tiempo tambaleándose, luz deformada, como si viajara por un vidrio imperfecto. El giro más inquietante llegó cuando algunos físicos, comparando datos, se percataron de que estas regiones están creciendo lentamente. Su tamaño aumenta con la expansión del universo, como si fueran grietas, como si el universo estuviera envejeciendo, como si hubiera puntos donde la realidad se está desgastando, volviendo porosa, debilitándose. Las consecuencias de esto son tan profundas que a menudo se evita discutirlas en público. Si estas regiones continúan expandiéndose, podrían llegar a solaparse, podrían conectar entre sí, podrían formar zonas de inestabilidad global donde la física entera colapse. Serían regiones donde la gravedad no se comporta, donde el tiempo no fluye, donde la energía no se conserva, donde la existencia se convierte en un concepto borroso. Serían literalmente agujeros en la realidad. Comparado con agujeros negros, materia oscura, energía oscura o estructuras imposibles, este fenómeno es el único que amenaza la coherencia misma del universo. Un agujero negro es extremo, pero comprensible. Esto no. Este fenómeno no tiene borde, no tiene centro, no tiene horizonte. Son zonas defectuosas, errores en la creación. El escenario final es el más inquietante de todos. Si un viajero espacial entrara en una de estas regiones, no vería un final dramático, no vería destrucción, ni explosiones, ni luces. Vería una lenta disolución. Las leyes de la física dejarían de protegerlo. El tiempo podría estirarse hasta hacerlo eterno, o contraerse hasta desaparecer. La materia podría comportarse como líquido, o derretirse en información suelta. El concepto de existir desaparecería poco a poco. No sería una muerte, sería una desrealización, un desvanecimiento suave, silencioso, inevitable. Y entonces, simplemente, dejaría de existir dentro de algo que tampoco existe. Un lugar donde el universo se olvida de sí mismo. El fenómeno más extraño de todos. Hemos llegado al final de esta primera parte de la serie sobre los fenómenos más extraños del universo, y apenas hemos arañado la superficie de los misterios que el cosmos guarda para nosotros. Si te ha fascinado explorar estas regiones donde la realidad parece romperse, imagina lo que nos espera en los siguientes episodios. Esta es solo la primera parte de nuestra serie, y queremos que formes parte del viaje. Suscríbete ahora para no perderte las próximas entregas, activa la campana de notificaciones y dale like si este vídeo te ha sorprendido o te ha dejado la cabeza llena de preguntas. Y sobre todo, queremos saber de ti. Comenta qué fenómeno del universo te intriga más, qué misterio cósmico te gustaría que exploremos o qué ideas tienes para futuros vídeos sobre agujeros negros, galaxias lejanas, tiempo, espacio y los secretos que aún desafían la ciencia. El universo es vasto, y juntos apenas estamos comenzando a descubrirlo.